Ven, Espíritu Santo. Ven sobre este Hijo amado tuyo. Apodérate de su mente, de su corazón, de su alma. Úngelo, Señor. Unge sus palabras, para que tus palabras, Señor, lleguen a este pueblo tuyo congregado aquí, en tu presencia y en tu nombre. Ven con poder. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos acoger tu palabra. Virgen María, te pedimos que nos cubras con tu manto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Muchas gracias again. Okay. I'd like to say something about the music people. Me gustaría decir algo sobre la gente de la música. I don't think I've ever seen such a high level of musical ability. Creo que nunca he visto un nivel de habilidad musical tan alto. Combined with such spiritual fervor. Combinado con tanto fervor espiritual. In the service of the Lord. Al servicio del Señor. That last song. The last song. La última canción. El poder de tu amor. El poder de tu amor. Spectacular. Espectacular. It could have been on Broadway. Podéis ir a Broadway. Yes, and the alternation between the voice of the man and the voice of the woman. Y alternar entre las voces de los hombres y las really mujeres. Beautiful. Qué bonito. And when I was a young boy, they made me play the clarinet. Cuando era un niño me hicieron tocar el clarinete. And I was terrible at it. Yo era terrible. But I never met a music ministry with a clarinet. Pero nunca había visto un ministerio de música con un clarinete antes. He's doing an amazing job. Está haciendo un trabajo estupendo. It's beautiful. Yeah. Precioso. And the violin y and the flute. La flauta. Yeah, it's really good. So thank you. Really, very impressive, very impressive. Muy impresionante. Yeah. Good. Let's continue a little bit talking about our mission as lay people. Vamos a continuar hablando de nuestra misión como laicos. They're using their gifts to glorify God. Ellos están utilizando sus dones para glorificar a Dios. We all need to be using our gifts to glorify God. Y todos tenemos que utilizar nuestros dones para glorificar a Dios. And like I told you before, there's this deep tendency. Como ya os expliqué antes, tenemos esta gran tendencia. Say, evangelization is for the clergy. Decimos, bueno, la evangelización es para los sacerdotes. But one of the forgotten documents of Vatican II Pero uno de los documentos olvidados del Concilio Vaticano II is called the Decree on the Apostolate of Lay People. Es el decreto del apostolado de los laicos. It took 2,000 years, but we finally have our document. Nos ha llevado 2000 años, pero al fin tenemos nuestro propio documento. And we can learn some important things from it for our mission as lay people. Y podemos aprender muchas cosas importantes como de nuestra misión como laicos. The document begins by saying, el documento comienza diciendo, lay people don't have to wait until their pastor or bishop asks them to do something. Los laicos no tienen que esperar hasta que su pastor o su obispo les pida que hagan algo. Because the Lord has already asked us. Porque el Señor ya nos lo ha pedido. Now, when lay people first hear that, cuando los laicos oyen esto por primera vez, they're tempted to say, están tentados a decir, I think I missed that email. Creo que me he perdido, ese email no me ha llegado a mí. When did Jesus ask me? Pero ¿cuándo me preguntó eso? ¿Cuándo Jesús me preguntó a mí eso? He asked us when we were baptized. Nos preguntó cuando fuimos bautizados. And growing in the faith means growing in hearing the voice of the Lord to follow him. Y crecer en la fe significa crecer escuchando la voz del Señor para poder
poder seguirle. But not only that, the document lists 4 basic elements of our mission. Pero no solamente eso, sino que el documento cita 4 elementos básicos de nuestra misión. First element, the witness of our life. El primer elemento es nuestro testimonio de vida. Just living the Catholic life is a big witness. Vivir la vida católica es un gran testimonio. Catholic marriage, Catholic family life. Un matrimonio católico, una vida de familia católica. Honesty in business. La honestidad en los negocios. Telling people the truth. Decirle a la gente la verdad. Helping our neighbors. Ayudando a nuestro prójimo. The spiritual and the corporal works of mercy. Las obras de misericordia espirituales y corporales. The second element El segundo elemento is the works of mercy. Son las obras de misericordia. Helping people who need help. Ayudar a las personas que necesitan ayuda. Both on a personal level. Esto puede ser a un nivel personal. And also working through organizations that meet the needs of people. Y también trabajando, obrando cuando la gente necesita ayuda. My wife and I, inspired by Pope Francis, mi esposa y yo, inspirados por el Papa Francisco, joined the St. Vincent de Paul Society in our parish. Nos unimos a la Sociedad de San Vicente de Paul en nuestra parroquia. To be more regularly involved in the corporal works of mercy. Para estar involucrados, pues, de manera más regular en estas obras de misericordia. The third element of our mission as Catholic lay people el tercer elemento de nuestra misión como laicos católicos is what the Council calls renewing the social order. Es lo que el concilio llama renovar el orden social. Being good citizens of our country. Ser buenos ciudadanos de nuestro país. Of our cities. De nuestras ciudades. Working for the common good. Trabajar por el bien común. Taking a concern for peace and justice. Tener una preocupación por la justicia, por la paz y la justicia social. Voting in elections for candidates will govern justly. Votar en las elecciones por candidatos que van a gobernar de manera justa. But it's the fourth element. Pero es el cuarto elemento that for us Catholics que para nosotros los católicos is most challenging. Es algo que nos resulta más difícil. And what it says in the Vatican document Cuando dice en el documento del Vaticano is that Catholic witness isn't just the witness of their lives or good deeds. Un testigo católico no solamente es testigo de su vida o de sus buenas obras, But we also have to speak about Jesus to people sino que también tenemos que hablarle a los demás de Jesús, with the goal of bringing people to Jesus who don't know him, con el objetivo de llevar a las personas a Jesús, a aquellos que no le conocen, or helping people who already have faith grow in that faith. o ayudar a personas que ya tienen fe, ayudarles a crecer en su fe. I don't know if it's different here in Spain, Yo no sé si es diferente aquí en España, but in many countries Catholics are famous for not wanting to talk to people about Jesus. Los católicos son famosos porque no quieren hablarle a otras personas de Jesús. They say, oh, the Protestants talk to people about Jesus. Lo que dicen es, los protestantes le hablan a otras personas de Jesús. We do the works of mercy. Nosotros hacemos las obras de misericordia. That's a good division of responsibility. Let's keep it that way. Es una buena división de responsabilidades, así que vamos a dejarlo así. No. 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 We're supposed to bring it all together. Se supone que hay que hacerlo todo. Us Catholics need to learn how to talk to other people about our faith. Nosotros los católicos tenemos que aprender cómo hablarle a otras personas de nuestra fe. Because just like the sacraments, De la misma manera que los there's sacramentos, the gestures of the sacrament. tenemos los gestos de los sacramentos, There's also the words of the sacrament. pero también están las palabras de los And sacramentos. we are sacraments in a way. Y nosotros de alguna manera somos como un sacramento. But in order for people to understand the witness of our lives, Pero para que la gente pueda entender el testimonio de nuestra vida, oftentimes we need to tell them about Jesus. nosotros tenemos que hablarles de Jesús. Now, it doesn't mean we need to go out on the street corner with a sign around our neck Eso no significa que tengamos que ir a una esquina en la calle y llevar un cartel muy grande saying the end is near. diciendo que el fin está cerca. If you do think the Holy Spirit's leading you to do that, Si tú crees que el Espíritu Santo te está guiando a hacer eso, check with Father Jaime first. primero le preguntáis al Padre Jaime. There's so many easy ways of sharing our faith. Hay maneras muy fáciles de compartir nuestra fe. One easy way is inviting people to events like this.
Una manera muy fácil de hacerlo es invitar a las personas a encuentros como este. Or when there are inspired Catholic speakers speaking in our city, O cuando hay pues personas que dan enseñanzas católicas que están inspiradas en nuestra ciudad, asking somebody to go with us. podemos invitar a las personas a venir con nosotros. Another easy way to evangelize, like our brother was saying, is to share books and pamphlets. Otra manera de evangelizar, como nuestro hermano nos estaba contando, es pues regalar libros o panfletos. You could tell somebody, Le puedes decir a alguien, I just read this little booklet, he leído este pequeño libro, The Final Battle. la batalla final. You need to read it too. Tú también tienes que leerlo. It's short. Es cortito. Let me know what you think. Y dime qué opinas. Or the CDs or the DVDs of this conference. O los CDs o los DVDs de este encuentro. Do you know people that you'd really like to have them hear what you heard here? ¿Conocéis a personas que os gustaría que estuviesen aquí o que oyesen lo mismo que vosotros habéis oído? It's a way of evangelizing. Pues es una manera de evangelizar. Say, here, I heard this talk this Le weekend, dicen, mira, aquí he oído esta charla este fin de semana and I think you'll find it really interesting. Here, listen to y me it. parece que lo puedes encontrar realmente interesante. This Escucha. is what we need to be doing to be evangelizing. Esto es lo que tenemos que hacer para evangelizar. Or what if we go back to work on Monday, Y por ejemplo, si volvemos al trabajo el lunes and somebody starts complaining to us about our boss? y si alguien empieza a protestar sobre el jefe. We used to be a big complainer too. No, like just general. Podemos decirle, pues nosotros también solíamos protestar mucho. We used to join in the criticism. Solíamos unirnos en la crítica, But we've experienced a renewal in our life. pero hemos experimentado esta renovación en nuestra vida And we don't do that very much. y ya no hacemos eso. And one day somebody asked us, what's happened to you? Y entonces puede ser que alguien nos pregunte alguna vez, entonces, ¿qué te ha pasado? You used to join us. Tú solías unirte a nosotros. And rather than telling them that we're now on Valium, Y en vez de decirle que ahora lo que pasa es que ahora tomamos Valium, tell them about how we've been baptized in the Holy Spirit. pues le podemos contar que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Tell them how we've begun to pray. How we've begun to pray. ¿Cómo empezamos a rezar? Tell them about how we've begun to go to Mass more frequently. Hemos empezado a ir a misa con más frecuencia. Tell them about how the Bible is now making sense. Y podemos contarles cómo ahora lo que pone la Biblia tiene sentido. And then invite them to something. Y entonces podemos invitarlos a algo. Now there's all kinds of fears that keep us back. Por supuesto, hay muchos tipos de miedo que nos echan para atrás. One of the big fears that us Catholics have Uno de los grandes miedos que tenemos los católicos. is, what if they ask us a question we don't know the answer to? ¿Y qué pasa que si nos hacen una pregunta de la que no sabemos la respuesta? What if they ask us about purgatory? ¿Y qué pasa si nos preguntan sobre el purgatorio? That's easy. Esto es muy fácil. You say, I don't know the answer to that. Y pues decimos, pues es que no sé la respuesta But sobre eso. I'm gonna find out Pero lo voy a investigar and come back to you. y vuelvo con la respuesta. So we go home, we get our catechism of the Catholic Church out. Así que vamos a casa, cogemos el catecismo de la Iglesia Católica, We look in the index. buscamos en el índice, Purgatory begins with P. purgatorio empieza con P, We turn to the right page. abrimos en la página adecuada, We read it. lo leemos We say, that's beautiful. y decimos, eso es precioso, That makes so much sense. esto tiene sentido. And we go back to our friend and show them. Y volvemos a nuestro amigo y se lo enseñamos. And then we say, would you like to borrow my catechism for a couple of years? Y entonces le decimos, ¿te gustaría que te preste el catecismo durante un par de años? Okay. Now, another fear we have is the fear of being rejected or made fun of. Otro miedo que tenemos es el miedo a ser rechazado o el miedo de que se burlen de nosotros. So what if we tell somebody a little bit about where we were this weekend? Y entonces, ¿qué tal si le contamos a alguien dónde hemos estado este fin de semana? When they ask you, ¿qué pasa the weekend? Y si nos preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué tal el fin de semana? Don't just start with Sunday afternoon after you get home from the conference. No empecéis a contarles lo que desde el domingo por la tarde, cuando habéis llegado a casa. Tell them a little bit about what happened to you here. Le podéis contar un poco de lo que ha sucedido aquí. Now, how might people respond? ¿Cómo puede responder la gente?
They might respond by saying, "Hey, what do you think about the Spanish football team?" Podía decir, ¿qué opinas del equipo de fútbol español? What do you think about Real Madrid? ¿Qué opinas del Real Madrid? They don't want to talk about their faith, do they? No quieren hablar de su fe, ¿verdad? They're changing the subject. Están cambiando de tema. Now, do you think you could survive that kind of rejection? ¿Creéis que podríais sobrevivir a ese tipo de rechazo? How many think they could survive that kind of ¿Cuántas rejection? personas creen que podrían sobrevivir a este tipo de rechazo? Oh, I think more of you could survive than that. Yo creo que muchos más de vosotros podréis sobrevivir a eso. What's the worst thing that could happen? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Somebody seems very interested in listening to us. Puede ser que alguien esté muy interesado en escucharnos They discover that we're a Christian and we're very excited. y descubren que somos cristianos y están entusiasmados. And then they pull out a gun and say, "I've been looking to kill a Christian," and they shoot us. Y entonces, después de eso, sacan una pistola porque somos cristianos y nos disparan. This is the best possible outcome. Y esto es lo mejor que nos podría pasar. Die a martyr, go right to heaven. Porque si morimos mártires, nos vamos directamente al cielo. Yeah, no more credit card bills. Así que ya no tenemos más facturas de la tarjeta de crédito. Cancel your doctor's appointments. No tenemos que ir al médico, la cita del médico, las canceladas. No more diets, no more exercise. Nada de hacer ni más ejercicio ni más dietas. No more worrying about your children. Nada de preocuparse más por los hijos. Go right to heaven. Va directamente al cielo. It's the best possible outcome. Así que es lo mejor que nos podría pasar. For those who love God, everything works for the good. Para aquellos que aman a Dios, todo es para su bien. So these are some of the practical things that can help us launch out and share our faith. Así que estas son algunas de las cosas prácticas que nos pueden ayudar a lanzarnos a compartir nuestra fe. Let me just end this part of the talk with a few things that Pope Francis said about sharing our faith. Voy a acabar con algunas cosas que el Papa Francisco dijo sobre cómo compartir nuestra fe. He says the new evangelization Ha dicho, la nueva evangelización calls for personal involvement on the part of each of the baptized. significa que nos tenemos que involucrar personalmente, cada uno de los bautizados. Every Christian is called, here and now, Cada cristiano está llamado aquí, ahora, to be actively engaged in evangelization. en involucrarse de manera activa en la evangelización. Indeed, anyone who has truly experienced God's saving love Cualquier persona que haya experimentado el amor salvador de Dios does not need much time or lengthy training ya no necesita ni demasiado tiempo ni demasiada formación to go out and proclaim that love. para ir y proclamar ese amor. You don't have to get a degree in theology. No es necesario tener un grado en teología. All you need to do is tell people what happened to you Lo único que hay que saber hacer es decirle a las personas qué es lo que te ha sucedido a ti and the difference Jesus makes in your life. y la diferencia de tener a Jesucristo en la vida. And then the Pope goes on. Y el Papa continúa. Today, as the church seeks to experience a profound missionary renewal, Hoy, cuando la Iglesia quiere experimentar una renovación profunda y misionera, there is a kind of preaching which we are all called to. hay un tipo de predicación al que todos estamos llamados. This is the informal preaching Esta es una predicación informal which takes place in the middle of a conversation. que tiene lugar en medio de una conversación. Being a disciple means being constantly ready Ser un discípulo significa estar preparado constantemente to bring the love of Jesus to others. a llevar el amor de Jesús a otros. And this can happen unexpectedly Y esto puede suceder de manera inesperada, and in any place, en cualquier lugar, on the street, en la calle, in a city square, en las plazas de las ciudades, during work, durante nuestro trabajo, on a journey. en un viaje. And then Pope Francis recommends that we consider the possibility of praying with people after we share with Y them. después el Papa Francisco nos dice que consideremos la posibilidad de rezar con las personas después de haber hablado con ellos. He says if the circumstances are right, Dice, si las circunstancias son adecuadas, we could end this conversation with a brief prayer podríamos acabar esta conversación con una oración breve, related to the concerns
which the person may have expressed. que están relacionadas con las preocupaciones que la persona ha expresado. Now we do this naturally in the charismatic renewal, don't we? Hacemos esto de manera natural en la renovación carismática, ¿no? The Pope's asking for the whole church to do this. Y el Papa está pidiéndole a toda la Iglesia que haga esto. A lot of times we're in conversations with people where we don't know the answer. Muchas veces tenemos conversaciones con personas para las que no tenemos respuesta. They've told us about difficult problems in their life. Nos hablan, nos cuentan problemas muy difíciles en su vida And we don't know the answer. y no sabemos cuál es la respuesta. But what we can do is remember that wherever 2 or 3 are gathered together, Pero lo que sí podemos hacer es recordar que cuando 2 o 3 se reúnen, Jesus is there. Jesús está ahí. And let's suggest that we both turn to Jesus right now Y podemos sugerir que ambos nos dirijamos a Jesús and ask him to help us. y le pidamos su ayuda. I've done that a number of times just walking around the auditorium. Yo he hecho esto aquí varias veces simplemente caminando alrededor del auditorio. People have told me problems, Las personas me han contado problemas and often I don't know the answer. y con frecuencia no sé la respuesta. Let's bring this to Jesus. Así que lo que hacemos es entregárselo a Jesús. Okay. Now, at the end of the day, Al final del día, all the exhortations for us to evangelize todas las exhortaciones para que evangelicemos are going to roll off our soul like water from a duck's back. Or is that impossible? Okay, it's impossible. All the exhortations to evangelization are not going to be met with a very zealous response. todas las exhortaciones a la evangelización no vamos a tener una respuesta llena de celo hacia Unless we ellas, remember what's at stake. a menos que recordemos qué es lo que está en juego. I'd like to just read you a little bit about what Jesus told Saint Faustina Me gustaría leeros un poco de lo que Jesús le dijo a Santa Faustina, about how important it is that people respond to mercy. Sobre lo importante que es que las personas respondan a la misericordia. Because there's a lot of confusion about mercy today. Porque hay mucha confusión sobre lo que es la misericordia hoy en día. Have you heard people say things like this? ¿Habéis oído a personas decir cosas como esta? God is so merciful, he'll never let anybody be lost. Dios es tan misericordioso que no dejará que nadie se pierda. Pope Francis is so welcoming. El Papa Francisco es tan acogedor People don't really need to convert. que las personas realmente no necesitan convertirse. Well, as one of the cardinals in the Catholic Church said in America, Pero, sin embargo, uno de los cardenales de la Iglesia Católica dijo en América: everybody is welcome, todo el mundo es bienvenido, but not anything goes. pero no todo vale. What we're welcoming people to A lo que estamos dándole la bienvenida a las personas para que vengan is not a lukewarm community no es una comunidad tibia that has the same values of secular que society. tiene los mismos valores de la sociedad, de una sociedad secularizada. What we're welcoming people to is an encounter with Jesus Christ, Lo que estamos dándole la bienvenida a las personas es a un encuentro con Jesucristo, to discover Him and discover His teachings, para descubrirlo a Él y descubrir sus and to enseñanzas. begin a process of conversion. Y entonces, para que empiecen un proceso de And conversión. Pope Francis is very clear on this many, many different times. Y el Papa Francisco es muy claro en esto muchas veces. But because the divine mercy devotion has become so popular, Pero porque la devoción a la divina misericordia es algo tan que se ha extendido muchísimo, people don't know some of the really important things that Jesus told Saint Faustina. la gente a veces no sabe algunas de las cosas muy importantes que Jesús le dijo a Sor Faustina. For example, section 965 of her diary. Por ejemplo, la sección 965 en su diario, Jesus looked at me and said, Jesús me miró y dijo: souls perish in spite of my bitter passion. las almas perecen a pesar de mi dolorosa pasión. I am giving them the last hope of salvation. Les doy la última esperanza de salvación. If they will not adore my mercy, Que si no adoran mi misericordia, they will perish for all eternity. perecerán para toda la eternidad. Tell souls about this great mercy of mine, Háblale a las almas de esta gran misericordia,
because the day of my judgment is near. porque el día del juicio está cerca. Section 1160 of her diary. La sección 1160 de su diario. I am prolonging the time of mercy Estoy prolongando el tiempo de la misericordia for the sake of sinners. por los pecadores. But woe to them if they do not recognize this time of my visitation. Pero pobres de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. This reminds me of when Jesus was weeping over his own city Y esto me recuerda cuando Jesús lloraba sobre su propia ciudad, because they were missing the hour of their visitation. porque ellos estaban perdiendo la hora en la que Él venía a visitarles. Finally, one more. Una There's más. something that Mary spoke to Saint Faustina. Es algo que María le dijo a Santa Faustina. You have to speak to the world about his great mercy Tienes que hablarle al mundo de su gran misericordia and prepare the world for the second coming, y tienes que preparar al mundo para la segunda venida, who will come not just as a merciful Savior, que vendrá no solamente como un Salvador misericordioso, but as a just judge. sino también como un juez justo. And this is what we believe as Catholics. We say it in the creed. Y esto es lo que creemos como católicos, lo decimos en el credo. He's coming in glory Él viene en gloria to judge the living and the dead. a juzgar a los vivos y a los muertos. And then Mary tells Saint Faustina, Y después María le dice a Santa Faustina, speak to souls about this great mercy háblale a las almas de esta gran misericordia while it is still the time for granting mercy. mientras aún queda tiempo para esta misericordia. If you keep silent now, Si te callas ahora, you will be answerable for a great number of souls on that terrible day. tendrás que dar cuentas por la pérdida de muchas almas en ese día terrible. Brothers and sisters, this is so challenging for us. Hermanos y hermanas, esto es tan duro, tan desafiante para nosotros. When we need to speak to somebody, we need to speak. Cuando tenemos que hablarle a alguien, debemos hacerlo. When we need to be silent, we need to be silent. Cuando debamos callarnos, debemos callarnos. But we need to cultivate in us a great priority of obeying the Holy Spirit. Así que tenemos que cultivar dentro de nosotros la prioridad de obedecer al Espíritu Santo. There's so much powerful pressure on us to keep silent, Hay una presión tan poderosa sobre nosotros para que estemos callados, particularly in the area of marriage and sexuality. especialmente en el área del matrimonio y de la sexualidad. Maybe we've experienced this in our own families. Quizá hayamos experimentado esto en nuestras propias familias. A son or a daughter comes home for a holiday Un hijo o una hija viene a casa de vacaciones with a partner they're having a sexual relationship with. con un compañero con el que tienen una relación sexual, They're not married. no están casados, And we're faced with a difficult decision. y nos encontramos con una decisión difícil. Our son or daughter tells us, Nuestro hijo o hija nos dice, if you love me, you'd accept what I'm doing. si me quisieses, pues aceptarías lo que hago. And we have to make the painful response. Y nosotros tenemos que dar una respuesta dolorosa. It's because I love you Es precisamente porque te quiero that I can't agree that what you're doing que no puedo estar de acuerdo con lo que estás haciendo. is going to lead you to happiness in this life, Porque que no puedo estar de acuerdo con que esto te llevará a la felicidad en esta vida. and you're endangering your eternal salvation. Y tú estás poniendo en peligro tu salvación. I will always love you, Siempre te querré, and I love your partner. Ana, y quiero a tu compañera, But the only way I can show love to you right now pero la única manera en la que te puedo mostrar amor ahora mismo is to share with you the Word of God. es compartir contigo la palabra de Dios. And the Word of God says that those who do these things will not enter the kingdom of God. And I would be so sad for you not to enter the kingdom of God. Y la palabra de Dios dice que aquellos que hacen estas cosas no entrarán en el reino de Dios, y yo estaría tan triste de que tú no entrases en el reino de Dios. Now we have to be prepared for a negative reaction. Y tenemos que estar preparados para una reacción negativa. I'm not coming home again. Pues yo ya no vengo más a You're casa. old fashioned. Tú estás chapado a la antigua. The church doesn't even teach that anymore. La iglesia ni siquiera enseña eso. Haven't you heard about Pope Francis? ¿No has oído hablar del Papa Francisco? Who are you to judge? ¿Tú quién eres para juzgarme?
We have to be prepared to hear all that. Tenemos que estar preparados para oír todas estas cosas. Of course, every time Pope Francis has said, "Who am I to judge?" Cada vez que el Papa Francisco ha dicho ¿quién soy yo para juzgar? He's talking about not judging the state of somebody's soul. Está hablando de no juzgar el estado del alma de alguien. He's talking about specific situations Está hablando de situaciones específicas where people have a good will towards God and are trying to find Him. donde la gente tiene una buena voluntad hacia Dios y está intentando encontrarlo. But of course we have to judge right and wrong Pero por supuesto tenemos que juzgar lo correcto de lo que no es correcto, on the basis of what God tells us. pues basados en lo que Dios nos dice, In order to guide our own life para guiar nuestra propia vida and in order to truly speak the truth in love to others. y también para poder hablar la verdad en el amor a otros. Oh, there's so much more that we could say about what Jesus told Saint Faustina. Habría tantas cosas que podríamos decir sobre lo que Jesús nos ha dicho, But we don't have time. pero no tenemos tiempo. But everything I've said here is in the Catechism of the Catholic Church. Pero todo lo que he dicho aquí está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Listen to the short summary that the Catechism of the Catholic Church gives on this point. Escuchad el corto resumen que el Catecismo de la Iglesia nos da sobre este punto. Section 1864. La sección 1864. There are no limits to the mercy of God. No hay límites para la misericordia de Dios. But anyone who deliberately refuses to accept His mercy by repenting, Pero aquel que deliberadamente rechaza aceptar su misericordia, arrepintiéndose, by repenting, rejects the forgiveness of his sins rechaza el perdón de sus pecados and rejects the salvation offered by the Holy Spirit. y rechaza la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. It's a complete summary of everything Jesus told Saint Faustina. Es un resumen completo de lo que Jesús le dijo a Santa Faustina. It's a summary of the truth about mercy. Es un resumen de la verdad, sobre la verdad de la And in misericordia. this year of mercy, we need to have our heads clear about the truth about mercy. Y en este año de la misericordia tenemos que tener claro cuál es la verdad de la misericordia. Let me repeat it. Lo voy a repetir. There are no limits to the mercy of God. No hay límites a la misericordia de Dios. But anyone who deliberately refuses to accept His mercy Pero aquel que deliberadamente rechaza de aceptar su misericordia, by repenting, arrepintiéndose, rejects the forgiveness of his sins rechaza el perdón de sus pecados and rejects the salvation offered by the Holy Spirit. y rechaza la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Okay, now let's talk about power from on high, help from above. Ahora vamos a hablar del poder de lo alto, de la ayuda que viene de lo alto. Let's talk about the power of the Holy Spirit. Vamos a hablar del poder del Espíritu Santo. Let's talk about the truth about Pentecost. Vamos a hablar de la verdad de Pentecostés. You know, every pope from John the 23rd to Pope Francis has spoken clearly about evangelization. Todos los papas, desde Juan 23 hasta el Papa Francisco, han hablado claramente de la evangelización. But every single one of them has frequently cried out to God Pero cada uno de ellos con frecuencia ha clamado a Dios, for God to send to the church a new Pentecost. le ha pedido a Dios que envíe a la Iglesia un nuevo Pentecostés. When St. John the 23rd called for the Second Vatican Council, Cuando Juan 23 convocó el Concilio Vaticano II, he wasn't just hoping for 16 more documents. lo que esperaba no era que tuviésemos 16 documentos más. He had every Catholic in the world pray this prayer. Lo que hizo pidió a todos los católicos del mundo que rezasen esta oración. Lord, renew your wonders in our day Renueva tus maravillas en nuestros tiempos as by a new Pentecost. como un nuevo Pentecostés. Send to the church Envía a la Iglesia a new and dearly desired Pentecost, un nuevo deseo de Pentecostés which will enrich the church with spiritual energies. que enriquecerá a la Iglesia de energía espiritual. Listen to what Paul VI said. Mirad lo que dijo Pablo VI. More than once we have asked ourselves what the greatest needs of the church are. Más de una vez nos hemos preguntado cuáles son las grandes necesidades de la Iglesia.
This need is the Spirit. Esta necesidad es el Espíritu. The church needs her eternal Pentecost. La iglesia necesita un Pentecostés eterno. She needs fire in her heart, Ella necesita fuego en su corazón. words on her lips, Necesita palabras en sus labios. a glance that is prophetic. Necesita una mirada que sea profética. And we know how often John Paul II spoke about the Holy Y Spirit. sabemos con qué frecuencia Juan Pablo II habló del Espíritu Santo. He talked about how the Holy Spirit has led us to rediscover Habló como el Espíritu Santo nos ha ayudado a redescubrir the charismatic dimension of the church. la dimensión carismática de la iglesia. And he said on numerous times that the charismatic dimension of the church Y dijo muchas veces que la dimensión carismática de la iglesia and the hierarchical dimension of the church y la dimensión jerárquica de la iglesia are co-essential to its very constitution. son coesenciales a su constitución, a su fundamento. And the Vatican just came out with a document a few weeks ago underlining that. Y el Vaticano el documento que ha salido del Vaticano hace unas semanas, pues consolida esto. And Pope Benedict XVI frequently cried out to God for a new Pentecost. Y el Papa Benedicto XVI con frecuencia clamó a Dios para un nuevo Pentecostés. At one of the World Youth Days, he cried out, Y uno de las JMJ "Together dijo, let us invoke the Holy Spirit. juntos invoquemos al Espíritu Santo. Let us confidently ask God for the gift of a new Pentecost." Vamos a pedirle a Dios con confianza el don de un nuevo Pentecostés. And then another time he said, "Today I would like to extend this invitation to everyone. Y también dijo, me gustaría extender esta invitación a todo el mundo. Let us rediscover, dear brothers and sisters, Vamos a redescubrir, queridos hermanos y hermanas, the beauty of being baptized in the Holy Spirit. la belleza de ser bautizados en el Espíritu Santo. Let us be aware again of our baptism and our confirmation. Seamos conscientes otra vez de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Let us ask the Virgin Mary to obtain a renewed Pentecost for the church today. Pidámosle a la Virgen María que obtengamos un nuevo Pentecostés para la iglesia hoy. And when he came to New York City in St. Patrick's Cathedral, Y cuando vino a Nueva York, en la Catedral de San Patricio, he cried out, clamó, "Let us implore from God the grace of a new Pentecost vamos a implorar de Dios, pedirle a Dios la gracia de un nuevo Pentecostés for the church in America. para la iglesia en América, May tongues of fire, para que vengan lenguas de fuego, combining burning love of God and neighbor, combinando el amor a Dios y al prójimo, with zeal for the spread of Christ's kingdom, que con un gran celo para expandir el reino de Dios descend on all present, come down on all present." y para que venga sobre todos los aquí presentes. Now, Pope Francis El Papa Francisco has been even more strong in calling for a new Pentecost. El Papa Francisco ha sido incluso más fuerte en pidiendo un nuevo Pentecostés. A couple of years ago, I was invited to give a talk to 52,000 charismatic Catholics in Rome. Hace 2 años fui invitado a dar una enseñanza a 52.000 católicos carismáticos en Roma, In the Olympic Stadium. en el Estadio Olímpico. And the organizers asked Pope Francis if he would send them a message. Y los organizadores le pidieron al Papa Francisco si podía enviar un mensaje. He said, "I don't want to send you a message. Y el Papa Francisco dijo, no quiero enviar ningún mensaje. I want to come myself. Voy a venir yo mismo. I want you to sing my favorite songs." Quiero cantar mis canciones favoritas. He says, "When I first became Pope, Dice, cuando me hicieron Papa, I thought the charismatic renewal was a crazy school for samba. pensé que la renovación carismática era una escuela de samba. But then I saw what was happening in people's lives. Pero después vi que era lo que sucedía en las vidas de las personas. And I'm convinced it's a gift that God is giving to the whole Y church." estoy convencido de que es un don que que el Espíritu ha dado a toda la iglesia. So he came. Amen. Amén. He drove his car into the stadium. Así que condujo el coche dentro hasta el estadio. And I had heard that he doesn't use Mercedes and Rolls Royce anymore. Y he oído que ya no utilizan ni Mercedes ni Rolls Royce. He came in a little Ford Focus. Vino en un pequeño Ford Focus. I got off my phone and took a picture of it. Yo saqué el teléfono y le hice una foto. And then he walked up to the Y stage. después caminó hasta el escenario. They sang his favorite song. Cantaron sus canciones favoritas. He raised his hands in the air. Levantó las manos
personas. He was fully praising and worshiping God. Estaba alabando y bendiciendo a Dios. After he knelt down, Después se arrodilló he said, "Pray for me for more of the Holy Spirit." y dijo, rezad por mí para que reciba más Espíritu Santo. And 52,000 people prayed for the Y Pope. 52.000 personas rezaron por el Papa. And then he got up and he said, Y después se levantó y dijo, "I want you to spread the grace of being baptized in the Spirit to the whole church." quiero que llevéis la gracia del bautismo en el Espíritu a toda la iglesia. Praise the Lord. Bendito sea el Señor. Praise the Lord. Then last year, there were 1,000 priests gathered in Rome for a charismatic priest retreat. Y el año pasado 1000 sacerdotes se reunieron en Roma para un retiro de sacerdotes. Pope Francis came again. Y el Papa Francisco vino otra vez. He spent many hours with them. Y pasó muchas horas allí con ellos. And he said, "I want you to give Life in the Spirit seminars in every parish and every seminary in the Le world." dijo, quiero que hagáis los seminarios de vida en el Espíritu en cada parroquia y en cada seminario. Because this grace isn't just for one movement. Dijo, porque esta gracia no es solamente para un movimiento. This is a current of grace Esto es una corriente de gracia that the Lord wants to flow through the whole church. que el Señor quiere que fluya por toda la iglesia. So we have a lot of work to do. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. It reminds me of what Cardinal Sunens used to say about the purpose of the Catholic Charismatic Renewal. Me recuerda lo que el cardenal Suenen solía decir sobre el fin de la renovación carismática. He said the purpose of the Catholic Charismatic Renewal Decía, el fin de la renovación carismática is to be a witness in the church es ser un testigo en la iglesia, to what belongs to the whole church. algo que pertenece a toda la iglesia. And once the whole church embraces the charismatic dimension, Y una vez que toda la iglesia abrace la dimensión carismática, there's no need for a particular movement anymore, ya no hay necesidad de un movimiento en concreto, because the church is supposed to be a charismatic movement. porque la iglesia tiene que ser un movimiento carismático. Amen. He said, obviously, being baptized in the Spirit and the gifts of the Spirit aren't the properties of one group in the church. Obviamente, ser bautizado en el Espíritu y los dones del Espíritu no pertenecen a un solo grupo en la iglesia. One group, one movement is rediscovering this, Hay un movimiento, un grupo de personas que han redescubierto esto, but it's basic to the church and the whole church needs it. pero esto es para toda la iglesia lo necesita. Now let's take a look right now Así about some of the things we can learn from the first Pentecost echemos un vistazo ahora a algunas de las cosas que podemos aprender del primer Pentecostés, that can help a new Pentecost to grow in the church today. que pueden enseñarnos cómo un nuevo Pentecostés puede suceder en la iglesia hoy. I want you to see how strong the scriptural and theological foundation is Me gustaría que vieseis lo importante, lo fuerte que es el fundamento for what Cardinal Sunens and de- Pope Francis have said, de la Escritura. Esto es lo que han dicho el cardenal Suenes y el Papa that Francisco, this is for everybody. que esto es para todo el mundo. In each of the four Gospels, En cada uno de los 4 evangelios, John the Baptist introduces Jesus, Juan el Bautista introduce a Jesús, first of all, as the Lamb of God who takes away the sins of the world, primeramente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, but also as the one who will baptize in the Holy Spirit. pero también como aquel que bautizará en el Espíritu Santo. We also know that Jesus himself, También sabemos que Jesús mismo, after he rises from the dead, cuando resucita de entre los muertos, speaks to the disciples about the need to receive the Holy Spirit. les habla a los discípulos de la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Luke chapter 24. En Lucas capítulo 24. Jesus once again is trying to explain the scriptures to them. De nuevo Jesús está intentando explicarles las It Escrituras. says he opened their minds to understand the scripture. There was a work of God's grace to help to understand the meaning of the law, the prophets, the Psalms. Hable sus mentes en las Escrituras. Es la gracia, el trabajo de Dios que les ayuda a abrir sus mentes. Thus it is written that the Messiah would suffer and rise from the dead on the third day. Dice que el Mesías resucitará entre los muertos, sufrirá y resucitará entre los muertos al tercer día. And that repentance for the forgiveness of sins Y el arrepentimiento para el poder de
del perdón de los pecados. would be preached in his name to all the nations. Se predicará en su nombre a todas las naciones. Jesus is explaining to the disciples what they're supposed to tell people. Jesús les está explicando a los discípulos qué es lo que le tienen que decir a la gente. That what happened to Jesus was part of God's plan. Que lo que le sucedió a Jesús era parte del plan de Dios. That he's the Messiah. Que Él es el Mesías. That he offered his life as a sacrifice for sins. Que ofreció su vida como sacrificio por los pecados. And what are they supposed to do? They're supposed to preach repentance for the forgiveness of sins. Y que lo que tienen que hacer es predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. I don't know how it is in Spain, but in many countries, repentance is never preached. Yo no sé en España, pero en muchos países no se predica nunca sobre el arrepentimiento. And this is precisely what Jesus asked his disciples to preach. Y esto es precisamente lo que Jesús le pide a sus discípulos que prediquen. Calling people to turn from their sins so that they can receive the mercy of God. Para pedirles a la gente que rechacen el pecado para que puedan recibir la misericordia de But Dios. then he says something really important. Pero después dice algo muy importante. Don't try to do this yet. No intentéis hacer esto todavía. You need more than insight into the scripture. Necesitáis más tener más conocimiento, más visión en la Escritura. You need more than to know what you're supposed to tell people. Necesitáis más que simplemente saber qué es lo que le tenéis que decir a la gente. I am sending the promise of my Father upon you. Os envío la promesa de mi Padre. But stay in the city Quedaos en la ciudad until you are clothed with power from on high. hasta que recibáis el poder de lo alto. Orthodoxy is not enough. Correct belief is not enough. Creer lo correcto no es suficiente. Following the liturgical rules is not enough. Seguir las reglas litúrgicas no es suficiente. Knowing what the catechism says is not enough. Saber lo que el catecismo dice no es suficiente. It's essential, but it's not enough. Es esencial, pero no es suficiente. We need more than knowledge. Necesitamos más que conocimiento. We need power from on high. Necesitamos el poder de lo alto. We need God Himself to flood into our souls Necesitamos que Dios mismo fluya en nuestras and almas ignite them with the fire y que las encienda con el fuego. that helped the disciples overcome their fear Que el fuego que ayudó a los discípulos a vencer su miedo on the day of Pentecost. el día de Pentecostés. Okay. Just before Jesus was finally ready to leave the earth and ascend home to His Father, Justo antes de que Jesús estuviese preparado para irse de la tierra y ascender a su Padre, what did He tell them? ¿qué es lo que les dice? He said, don't leave Jerusalem, Les dice, no abandonéis Jerusalén, but wait for the promise of the Father, sino esperad la promesa del Padre, about which you have heard me speak. sobre la que me habéis oído hablar. For John baptized with water, Porque Juan bautizó con agua, but in a few days pero dentro de unos días you will be baptized with the Holy Spirit. vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Now what did the disciples say? ¿Y qué dijeron los discípulos? They said, Lord, when are you going to kick out the Romans and when are we going to take over Jerusalem? Le dijeron, pero Señor, ¿pero cuándo vas a echar de aquí a los romanos y cuándo vamos a conquistar Jerusalén? They still don't get it. No, aún no lo entendían. After all those years and all that teaching, Pero después de tantos años y de tantas after enseñanzas, Jesus rising from the dead, they still don't get it. y Jesús resucitando de entre los muertos, y aún no lo entendían. That was a loose paraphrase. Eso lo he parafraseado. But this sí, is exactly como what the disciples responded when Jesus told them about the Holy Spirit. Esto es exactamente lo que los discípulos respondieron cuando Jesús les habla del Espíritu. Lord, are you at this time going to restore the kingship to Israel? Señor, vas en este momento, vas a restaurar el reinado de Israel. They're still looking for an earthly kingdom. Aún siguen buscando a un rey terrenal. Jesus says, that's not what you're supposed to focus on right now. Jesús les dice, esto no es en lo que tenéis que pensar ahora mismo. Right now, you need to get ready to receive power. Ahora mismo lo que tenéis que hacer es prepararos para recibir el poder. When the Holy Spirit comes upon you. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. And you will be my witnesses in Jerusalem, Seréis mis testigos en Jerusalén, throughout Judea and Samaria, en Judea, en Samaria and to the very ends of the earth. y hasta los confines de la tierra. And then he leaves and he goes to his Father. Y después se va a su Padre.
And that's the story of the rest of the Acts of the Apostles. Y esta es la historia del resto de los hechos de los The apóstoles. mission goes from Jerusalem La misión va desde Jerusalén to Judea, a Judea, to Samaria, a Samaria, to the very ends of the earth. hasta los confines de la tierra. Now, what happens? ¿Y qué sucede? Strange as it may seem, they actually obeyed Jesus. Aunque suene muy raro, pues lo que hicieron fue obedecer a Jesús. Being afraid helped. Tener miedo les ayudó. They locked themselves in the upper room. Se encerraron en el cenáculo. It says Mary with the disciples. Y María estaba con los discípulos. Mary was there too. María estaba allí también. And John Paul II has a very interesting meditation on what Mary was doing in the upper room. Y Juan Pablo II tiene una meditación muy interesante sobre lo que María estaba haciendo en el cenáculo. He says the Holy Spirit overshadowed Mary at the incarnation. El Espíritu Santo cubrió a María con su sombra en la encarnación So she could become the mother of God. para que pudiese convertirse en la madre de Dios, So Jesus could be conceived in her womb. para que Jesús pudiese ser concebido en su vientre. But Mary in the upper room Pero María, en el cenáculo, wasn't just praying for the other disciples. no estaba simplemente rezando por los otros discípulos, She was praying for herself too. estaba rezando por ella misma también, Because she knew a new phase of her mission was about to unfold. porque sabía que una nueva fase de su misión estaba a punto de comenzar. And she needed a new overshadowing of the Holy Spirit Y necesitaba que el Espíritu Santo la cubriese de nuevo con su sombra, to give her the grace now to become not only the mother of Jesus, but the mother of the church. para que le diese la gracia no solo de ser la madre de Jesús, sino ser la madre de la Iglesia. The day of Pentecost happens. El día de Pentecostés sucede, The Holy Spirit falls on them. el Espíritu Santo cae sobre ellos And they get really excited about Jesus. y están realmente entusiasmados con Jesús. They lose their fear. Pierden todo el miedo. It all comes together for them. Todo empieza a tener sentido. It's not just head knowledge about the Bible anymore. No, ya no es este conocimiento que tiene sobre la Biblia. It's not just the human experience of Jesus anymore. No, ya no es solamente la experiencia humana de It's Jesús. God Himself flooding into their souls Dios mismo que viene a sus almas with contemplative and charismatic graces. con gracias contemplativas y carismáticas. They were given the ability to contemplate the meaning of Jesus. Se les da la habilidad de contemplar el significado de Jesús. They could now see with their souls who Jesus was. Ahora pueden ver con sus almas quién es Jesús, Because God was giving them contemplative light. porque Dios les da una luz contemplativa And He was also giving them power to be witnesses. y también les dan el poder de ser testigos They could begin to proclaim God's word with power. y pueden proclamar la palabra de Dios con poder. And there's such a difference between proclaiming God's word and proclaiming it with power and authority. Hay una gran diferencia entre proclamar la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios con poder y autoridad. Remember what they said about Jesus. He doesn't teach like the scribes or Pharisees. Mirad lo que dijeron de Jesús, no enseña como los escribas o los fariseos. The scribes and the Pharisees says, well, this is one opinion and that's another opinion. Los fariseos decían, esto es una opinión, esta es otra And opinión. this is my opinion. Y esta es mi opinión. Jesus didn't do that. Jesús no hacía esto. He spoke with authority. Él hablaba con autoridad. And we desperately need the authority of Jesus to be revived in the church today. Necesitamos de manera desesperada que la autoridad de Jesús sea renovada, que en la iglesia de And His nuevo. word to be spoken confidently with boldness and with authority because of the power of the Holy Spirit. Y hablaba con autoridad y con valentía porque tenía el poder del Espíritu Santo. So Peter gets up and he explains what's happening. Así que Pedro se levanta y empieza a explicar qué es lo que ha sucedido. People were wondering if they were drunk. Y la gente se preguntaba si estaban borrachos. Jesus says, we're not drunk, it's only 9 o'clock in the Y morning. dice Pedro, no estamos borrachos, solamente si son las 9 de la mañana. So, sometimes people think that charismatics are a little, Sabes que a veces la gente piensa que los carismáticos son un poco... the disciples were a little, Los discípulos también eran un poco yeah, same thing. así, lo The mismo. Holy Spirit makes people happy. El Espíritu Santo hace que la gente esté contenta. Jesus said,
if you keep quiet, Jesús dice, si te quedas callado, the stones are going to start praising me. las piedras empezarán a alabarme. Thanks be to God that one of the things that God is doing is bringing forth praise. Una de las cosas, gracias a Dios, que una de las cosas que Él está haciendo es traer una nueva alabanza. Jesus loves the praise of God. Porque a Jesús le encanta la alabanza a Dios. So what does Peter tell people to do? Así que, ¿qué le dijo Pedro a la gente que hiciese? Obviously, people respond with faith to his word. Obviamente la gente respondió con fe a su palabra. They recognize the authority of God. Reconocían la autoridad de And what Dios, Peter is telling them. de lo que Pedro les estaba diciendo. And he says, repent every one of you Y les dijo, cada uno de vosotros, arrepentíos for the forgiveness of your sins por el perdón de vuestros pecados and be y baptized. sed bautizados. And you too will receive this gift of the Spirit. Y vosotros también recibiréis este don del Espíritu. Because this gift is for you, Porque este don es para vosotros, it's for your children, es para vuestros hijos, and it's for everybody that God is drawing to himself. es para todos aquellos que Dios está atrayendo hacia sí. This is the most authoritative interpretation of being baptized in the Holy Spirit. Esta es la interpretación más autorizada de ser bautizado en el Espíritu Santo. It's the inspired proclamation of the first Pope. Es la proclamación inspirada del primer Papa, And it tells us really important things. que nos dice cosas muy importantes. Because at different times in the church's history, Porque en momentos diferentes de la Iglesia, de la historia, when we de la haven't historia de been la Iglesia, experiencing the Spirit that much, cuando no hemos experimentado tanto al Espíritu, maybe just a few holy people, quizá solamente algunos santos, theologians would try to explain it. los teólogos han intentado explicarlo. One explanation that was given, Una explicación que se ha dado, well, this power of the Holy Spirit este poder del Espíritu Santo was just needed for the church to begin. solamente se necesitaba en los comienzos de la And Iglesia. now that the church is well established, Pero ahora que la Iglesia está bien establecida, we don't need that anymore. ya no necesitamos esto. Hey, Ahí. don't we know now we really need it? No nos damos cuenta ahora que realmente lo necesitamos. Don't we see the established church crumbling before our eyes? No vemos como la Iglesia establecida se derrumba delante de nuestros ojos. Don't we see our cathedrals becoming museums? No vemos como nuestras catedrales se convierten en museos. Don't we see our seminaries being sold to Protestants? No vemos como nuestros seminarios se venden. Oh, we need the Holy Spirit today desperately. Hoy necesitamos el Espíritu Santo desesperadamente. Another explanation that was given, Otra explicación que se daba, that the Holy Spirit is just given to the leadership. que el Espíritu Santo solamente se le da a los líderes. Ordinary people shouldn't expect it. La gente normal no debería esperar. That's not at all what Scripture says. Y esto no es lo que dice las Escrituras. That's not at all what sacramental theology says. Esto no es lo que nos dice la teología sacramental. That's not at all what the Catechism of the Catholic Church teaches. Esto no es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. You know what the Catechism of the Catholic Church says? ¿Sabéis qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Is that Católica? the sacrament of confirmation Es que el sacramento de la is confirmación supposed to be the way in which Pentecost is made present in the church. se supone que es la manera en la que Pentecostés se hace presente en la Iglesia. And most theologians now say that the language baptism in the Spirit Y muchos teólogos dicen que el lenguaje del bautismo en el has Espíritu come to be focused on the sacraments of Christian initiation, se centra en los sacramentos de iniciación cristiana, baptism and confirmation. el bautismo y la confirmación. But what we should expect from those Pero lo sacraments que deberíamos esperar de esos sacramentos really needs to be derived from what Scripture shows us we should expect. tiene que derivarse de lo que realmente esperamos, lo que nos muestra la Escritura que deberíamos esperar. Very quickly, in the next 5 minutes, Muy rápidamente, los próximos 5 minutos. every time a new group of converts comes into the church, Cada vez que un nuevo grupo de conversos llega a la Iglesia, the apostles have a very explicit concern los apóstoles tienen una preocupación muy explícita, that they're baptized in the Holy Spirit, que estén bautizados en el Espíritu Santo, just like they were on the day of Pentecost. de la misma manera que ellos lo fueron en el día de Pentecostés. Acts chapter 8.
Hechos capítulo 8. Some Samaritans become Christians and they get baptized. Unos samaritanos se hacen cristianos y son bautizados. But something seems to be missing. Pero parece que falta algo. The whole thing didn't seem to happen. Parece que aquello no ha sucedido. So Peter and John come down to Samaria Así que Pedro y Juan van a Samaria, and they pray with them with the laying out of hands. rezan por ellos, les imponen las manos, And what Scripture says, they received the Holy y Spirit. la Escritura nos dice que reciben el Espíritu Santo. When Simon the magician saw what had happened, Cuando Simón el mago vio lo que había he sucedido, said, how much would it cost for me to be able to do this trick? y él le dijo, ¿y cuánto me va a costar a mí poder hacer ese truco? Wouldn't it be great if magicians followed bishops around saying, wow, how can I do that? ¿No sería estupendo si los magos siguiesen a los obispos y le dijesen, ¿y eso cómo lo puedo hacer? At confirmation. En la confirmación, One of the saddest things in the Catholic Church in many different countries today una de las cosas muy tristes de la Iglesia Católica en muchos países concerns the sacrament of confirmation. es el sacramento de la confirmación. The Catechism of the Catholic Church says the sacrament where we strengthen our commitment to Christ in the church. Dice que es el sacramento donde fortalecemos nuestro compromiso con Cristo en la Iglesia, Where we embrace our mission as witnesses. donde realmente abrazamos nuestra misión como testigos. But in many countries, Pero en muchos países, confirmation is becoming the sacrament of leaving the church. la confirmación se ha convertido en el sacramento de abandonar la Iglesia. It's the last thing they have to do before they can stop going to Mass. Esa es la última cosa que tienen que hacer antes de dejar de ir a misa. And children are being dropped off for confirmation classes Y la gente deja a sus hijos para las clases de confirmación by parents who themselves don't go to church. y sus padres ni siquiera van a la iglesia. We really need to start facing the reality, Realmente tenemos que empezar a enfrentarnos con la realidad and we need to prepare people for the sacraments y tenemos que preparar a las personas para los that sacramentos leads them to personal faith, que los llevan a una fe personal, that leads them to an encounter with Jesus, que los lleven a un encuentro con Jesús, that leads them to a hunger and thirst for the Holy que Spirit. los lleven a un hambre y una sed del Espíritu Santo. Okay, Acts chapter 10. Hechos capítulo 10. Peter's told by the Lord to go to the Gentiles' house, Cornelius, and tell them about Jesus. El Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya a la casa de los gentiles, a la casa de Cornelio, y que les hable de Jesús. Peter says, I can't do that, Lord. Y It's against my religion. Dice, pero Pedro le dice al Señor, pero Señor, yo no puedo hacer esto, que va en contra de mi religión. I'm a good Jew. I can't do that. Yo soy un buen judío, no puedo hacer And esto. the Lord says, Peter, I'm expanding your understanding. Y el Señor le dice a Pedro, estoy About my plan. ampliando tu manera de entender las cosas. So Peter goes to Cornelius' household. Así que Pedro va a casa de He Cornelio starts telling them about who Jesus y is empieza a hablarle de quién es Jesús and what Jesus has done for us. y lo que Jesús ha hecho por nosotros. And it says, while Peter was still speaking, Y le dice, cuando Pedro estaba aún hablando, the Holy Spirit fell upon everybody who was listening to his word. el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que estaban escuchando sus palabras. And those who came with Peter were astounded Y aquellos que vinieron con Pedro estaban asombrados that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles. que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. How did they know the Holy Spirit was poured out? ¿Y cómo sabían que el Espíritu Santo se había It derramado? tells us how. Nos dice cómo. For they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Porque los oían hablar en lenguas. Then Peter responded, Y Pedro respondió, can anyone withhold the water for baptizing these people ¿puede alguien retener el agua para bautizar a estas personas? who have received the Holy Spirit? Estas personas que han recibido el Espíritu Santo. Listen to this. Escuchad esto. Even as we have. Incluso como nosotros lo hemos recibido. Pentecost is happening again and again. Pentecostés sucede una y otra vez. It happened to the Samaritans. It happened now to the Gentiles. Sucedió primero a los samaritanos, después a los gentiles. Peter gets into big trouble for doing this. Pedro tiene muchos problemas por haber hecho esto. Don't have time to talk about it. Acts chapter 11, it's interesting. No tenemos tiempo para hablar de esto. Hechos capítulo 11, muy And interesante. finally, Acts chapter 19. Y finalmente, Hechos capítulo 19. Paul comes across a group of disciples in Ephesus. Pablo se encuentra con un grupo de discípulos en Éfeso And he asked them a funny question. y les hace una pregunta extraña. He said,
Did you receive the Holy Spirit Les dice, ¿habéis recibido el Espíritu when you Santo became believers? cuando os hicisteis creyentes? Why did he ask them that question? ¿Por qué les hace esta pregunta? He discerned that something was missing. Porque él discierne que hay algo que falta. What was it? Was it a lack of joy? ¿Qué era? ¿Una falta de alegría? Was it a lack of brotherly love and affection? ¿Había una falta de amor fraterno? Was it a lack of the presence of God in their midst? ¿Había una falta de la presencia de Dios en medio de ellos? So this is what they answered. Y esto es lo que responden. We've never even heard that there is a Holy Spirit. Nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. Bad catechesis. Mala catequesis. They were probably drawing pictures and floating balloons. Probablemente estaban haciendo dibujos y echando globitos. They were having meaningful human experiences, but didn't hear about the Holy Spirit. Tenían experiencias humanas muy interesantes, pero nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. So Paul asked them a few more questions. Así que Pablo les hace unas cuantas He preguntas finds out that they're disciples of John the Baptist. Descubre que son discípulos de Juan el So he Bautista. explains to them that John the Baptist really wants to lead them to Jesus. Y entonces les explica que Juan el Bautista realmente quiere llevarlos hasta Jesús. They came to believe in Jesus. Que empezaron a creer en Jesús. They were baptized. Fueron bautizados. Paul laid his hands on them. Pablo les impone las manos. The Holy Spirit came upon El them. Espíritu Santo viene And sobre they ellos. spoke in tongues and prophesied. Y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. Okay, what lessons can we learn from this for us today? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esto hoy? First of all, people need to be taught about the importance of the Holy Spirit. Antes que nada, las personas necesitan ser enseñadas sobre la importancia del Espíritu Santo. Jesus taught his disciples about the absolute necessity of being baptized in the Holy Spirit. Jesús les enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. People need to be asked to pray. Las personas tenemos que pedirles que And to recen seek God to prepare y themselves. que busquen a Dios, que se preparen. People need to have the scriptures explained to them. Las personas necesitamos explicarles las Escrituras. And there needs to be an opportunity for people to respond to all that. Y debe haber una oportunidad para que las personas puedan responder a todo eso. This is what happens in the Life in the Spirit Y seminar. esto es lo que sucede en los seminarios de vida en el This Espíritu. is what needs to happen in all sacramental preparation. Esto es lo que tiene que suceder en toda preparación sacramental. But the important thing for us Pero lo importante para nosotros is that this renewal of the graces of baptism and confirmation es que esta renovación de las gracias del bautismo y de la confirmación needs to look a lot more about what we see in the scriptures. tiene que basarse más en lo que vemos en las Escrituras. There needs to be a lot more visible signs, Tiene que haber más signos a lot visibles, more changes in people's lives, muchos más cambios en las vidas de las a lot personas, more fruitfulness of the sacraments. para que haya más fruto en los sacramentos. Thomas Aquinas says that you can have validly conferred sacraments Santo Tomás de Aquino dice que uno puede tener sacramentos válidos that are not fruitful in people's lives que no dan fruto en las vidas de las personas, because the subjective dispositions aren't there. porque las disposiciones del sujeto no están ahí. So keep on giving Life in the Spirit seminars. Así que continuad enseñando, dando los seminarios de vida en el Espíritu. Keep on inviting people to them. Continuad invitando a personas a venir a los It's seminarios. a tremendously important contribution to the church today. Es una contribución muy importante para la Iglesia hoy. Continue to support generously the structures of the charismatic renewal. Continuad apoyando de manera generosa las estructuras de la We renovación have carismática. an important mission that isn't nearly over. Y tenemos una misión muy importante. And Pope Francis is asking us to really recommit ourselves to reaching everybody. Y el Papa Francisco nos está pidiendo que de verdad nos comprometamos de nuevo a llegar hasta todo el mundo. I'm going to end now asking us to do a special prayer. Voy a acabar ahora pues pidiéndonos que hagamos una oración especial. I want to tell a short story before we pray. Quiero contaros una historia corta antes de rezar. Sometimes we can feel completely overwhelmed by the hostility in our culture. A veces puede que nos sintamos sobrepasados por la hostilidad de nuestra cultura. Sometimes we can feel absolutely discouraged by the gains that the enemy seems to be making. A veces puede ser que nos sintamos desanimados por las conquistas que el enemigo está haciendo. C.S. Lewis wrote some novels.
C.S. Lewis escribió unas novelas. He had a trilogy called the Space Trilogy. Tenía una trilogía que se llamaba la trilogía del espacio. And in an imaginative way, he dealt with the deepest realities. Y de una manera muy imaginativa habló de unas realidades muy profundas. The third volume in this trilogy El tercer volumen de esta trilogía is called That Hideous Strength. se llama esta fortaleza horrorosa. Así. That horrible strength. Esta fortaleza horrorosa. Yeah. And it tells the story of how this wicked power Nos cuenta la historia de cómo este poder maligno, has little by little poco a poco, deceived almost everybody on earth. Es capaz de engañar a casi todas las personas que están en la tierra. And has them under its power. Y los mantiene bajo su poder. But there's a little group of friends. Pero hay un pequeño grupo de amigos, English people. ingleses, In England. en Inglaterra, And they live in a little house called St. Anne's Manor. y viven en una casa que se llama la casa de San Anne, Chateau, yes. casa. Como una especie pues de pazo, de mansión. No heroes, very ordinary people. No son héroes, son gente muy ordinaria, muy normal. But they haven't given into the evil. Pero no han cedido al mal. And in great humility they look to God. Y en gran humildad pues miran hacia Dios. And when all seems lost. Y cuando parece que todo está perdido, When it seems like the whole world is under the control of the evil one. Parece que cuando el mundo entero está bajo el control del mal, Angels begin to descend. Los ángeles comienzan a descender. Saints begin to descend on the earth. Los santos empiezan a descender sobre la tierra. Mary is sent. María desciende. And this amazing light and holiness begins to surround St. Anne's Manor. Y esta luz y santidad empieza a rodear esta mansión de Santa Ana. This is the beginning of the defeat of evil. Y este es el comienzo de la derrota del mal. The human beings there can hardly believe the intensity of the love. Los seres humanos que están allí casi no pueden creer la intensidad de aquel amor. The power that comes with holiness. El poder que viene con la santidad. The purity of the heavenly beings who have come to their rescue. La pureza de los seres celestiales que han venido a rescatarles. I think that the Lord wants us to ask Him. Creo que el Señor quiere que le pidamos to send not only power from on high, que nos envíe no solamente este poder de lo alto, as by a new Pentecost, como un nuevo Pentecostés, which we certainly need to do. Que ciertamente lo necesitamos. But we need to remember that the Holy Spirit is what makes the communion of saints. Pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo es lo que hace la comunión de los santos. And I think we need to ask God for a very special favor for Spain. Y creo que tenemos que pedirle al Señor un favor muy especial para España. We need for the Holy Spirit to descend on the church in Spain. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre la Iglesia en España. But also for all the great warriors, the Spanish warriors, the martyrs, the saints. Pero también por todos los guerreros españoles, los mártires, los santos, the doctors, los doctores, to descend with the Holy Spirit. Que desciendan con el Espíritu Santo. We know that the Spanish saints are praying for Spain. Sabemos que los santos españoles están rezando por España. But let's ask God for a special favor. Pero pidámosle al Señor un favor especial. For these saints to come and take a more active role in the spiritual battle. Para que estos santos vengan y tengan un papel más activo en esta batalla espiritual. For Ignatius to be here. Para que Ignacio esté aquí. For Francis Xavier to come. Para que San Francisco Javier venga. Yeah. For John of the Cross. Para que San Juan de la Cruz. For Teresa of Avila. Santa Teresa de Ávila. Yeah, for all the saints and martyrs of Spain. Para que todos los santos y los mártires de España to come to us in our hour of need. Vengan a nosotros en este tiempo de necesidad. And to come close to the warriors on earth. Y que vengan, que se acerquen a los guerreros de la tierra, que somos nosotros. And impart to us their wisdom. Y que nos den su sabiduría. Let's kneel down. Si podemos, vamos a arrodillarnos in a very solemn way. De una manera muy solemne.
Ask for heavenly help to come to Spain. Pidamos que la ayuda celestial venga a España. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. And Father, we ask you for a very special favor. Padre, te pedimos un favor muy especial. We ask you to send us the Spanish saints, Te pedimos que nos envíes a los santos de España, not just in an ordinary way, no solamente de una manera but in a special normal, way. sino de una manera especial. There's a special need today. Hay una necesidad especial hoy. A tremendous conflict is going on, Una tremenda batalla, and we are weak, y somos débiles, and the church is weak. y la iglesia es débil. We need power from on high. Necesitamos el poder de lo alto. We need to be clothed with power from on high. Necesitamos ser revestidos del poder de lo But alto. we need the special favor Pero necesitamos un favor especial. of heavenly visitors. Necesitamos estos que nos visiten Send the angels who desde el have, cielo. Envía tus ángeles. send the angels who have been assigned to Spain. Envíanos, Señor, a los ángeles que tú has asignado a España. Send Saint Dominic. Envía a Santo Domingo. Send the Spanish saints. Envíanos a los santos de España. Let the martyrs' intercession Que los mártires, la intercesión Join de los us. mártires se una a join us in nosotros. crying out for the Holy Que Spirit. se una a nosotros clamando, pidiendo el Espíritu Santo. Father, we are weak, we are helpless. Padre, somos débiles, te necesitamos Send your heavenly ayuda. help. Send your helpers. Envíanos tu ayuda desde el cielo. We intercede for Spain. Intercedemos por We ask you to have España. mercy on our country. Envíanos tu misericordia a este país We ask you to break the power of the evil one. para que podamos romper el poder del maligno, We ask you to give courage to those who are weak. para que podamos dar valentía y ánimo a los que son débiles, We ask you to change cowards into courageous men and para que women. podamos convertirnos, aquellos que somos cobardes, en hombres valientes. We ask you to take away the fear of those who are holding back Te pedimos, Señor, que te lleves el miedo de aquellos que and give them Holy Spirit boldness. se echan hacia atrás y danos la valentía de tu Espíritu Santo. Lord, we ask you to restore the authority of your word to your people. Señor, te pedimos que restaures la autoridad de tus palabras y de tu We ask you pueblo. to lift the veil from the Holy Scriptures Señor, levanta el velo de las and give all the Escrituras priests and bishops y dale a los sacerdotes y a los obispos a new encounter with your word, un nuevo encuentro con tu palabra, a new confidence with the power of your word, the truth of your una word. nueva seguridad con el poder de tu palabra. We ask you to send Mary, Te pedimos, María, patron of saints. la patrona de todos los santos, We ask you to send Saint Isidore, el San Isidoro, patron of Madrid. el San Isidro, el patrón de Madrid. Give us a special favor, Father. Padre, danos un favor especial. Let the Spanish saints and angels become more active. Que todos los santos y todos los ángeles de España Send them in a special way right now. empiecen a actuar. Envíanos tu gracia ahora, Señor. We look to the hills from which our help comes. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me viene el auxilio? Our help is in the name of the El Lord, auxilio está en el nombre del Señor, who made heaven and earth. que hizo el cielo y la tierra. Amen. Amen. Amen.